Un gusto retomar las comunicaciones con vos, que hace un tiempo que Nuestro no columnista, escuchábamos tu uno voz. de los más jóvenes. Exacto, es uno de los más jóvenes. Pero además veo que sos escritor. Pero ¿por dónde quieres que comencemos, Jesús? Comenzamos sobre la coyuntura política, cómo estás viendo la política actual. Bueno, podríamos comenzar un poco a hablar sobre por qué decidí hacerme escritor. Contanos. Siendo tan joven, ¿por qué decidiste escribir esos dos libros hasta el momento? Sinceramente lo que me motivó fue prácticamente la llegada de Milei, que volvió a reordenar el tablero político y electoral de Argentina, que fue como un cambio vertiginoso de 180 grados, y quise redactar sobre presidencias polémicas y volver a plantear el tema de que nunca funcionó el neoliberalismo ni los regímenes autoritarios, que ahora se está volviendo a poner de moda con este gobierno, que no puedo creer que hasta inclusive haya lanzado una fuerza de choque, como lo hizo el Gordo Dam hace una semana. Estos influencers que Milei tiene, que son los famosos trolls del call center, y lanzaron las fuerzas del cielo, que al principio lo citaban solamente como un versículo o pasaje bíblico, y habían parafraseado toda esa metáfora en la campaña, pero ahora es como el resurgimiento, si se quiere, no sé, de una nueva triple A o fuerza parapolicial, que inclusive ya en unas provincias les están hasta agrediendo docentes, investigadores del CONICET, que ellos mismos están desfinanciando. La verdad es que es una vergüenza lo que estamos padeciendo. Ahora me enteré que le estamos dando nuestra información nuclear a los Estados Unidos. Eh, Quieren privatizar un montón de empresas que son claves en términos geopolíticos para el desarrollo del país. Si él pregona tanto que quiere que seamos una potencia, que lejos estamos contemporáneamente, pero lo más cerca que estuvimos fue cuando a mediados de los 40 y 50, durante el siglo XX, en esta segunda mitad del siglo XX, llegamos a cambiar el modelo agroexportador por industrial. Pero si él no reivindica esas políticas y cada vez aboga más por un libre mercado y no está utilizando proteccionismo, que inclusive hasta los referentes que él invoca como su máximo representante del liberalismo, han utilizado políticas de esa misma magnitud y vanguardia. Ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, porque si mirás todo el mapa electoral iberoamericano que subyace a nuestra región, todos están con gobiernos de izquierda, menos el nuestro, y no es que yo sea un fanático de dichos gobiernos, pero tienen la impronta nacional y popular, a la cual él está muy alejado. Hace poco en la reunión del G20 se peleó muy de forma vehemente con Gustavo Petro, presidente de Colombia, con Así es. su patrio homólogo chileno Boric. Gabriel Sí, Boric, Gabriel Boric. Sí. y la verdad que no puedo concebir cómo está discutiendo con nuestros principales socios comerciales. No podemos tampoco negar que no se lleva para nada bien, inclusive hubo un saludo bastante frío y distante con Lula da Silva, que es el único que está administrando la primera potencia que hay en la región y la única que les puede competir a Estados Unidos, Rusia y China en una nueva puja por restablecer un orden multilateral y nos representa, y ni siquiera quiere firmar un comunicado. Inclusive hace menos de un mes echó a Diana Mondino, la única canciller que había hecho bien las cosas, una de las pocas ministras que rescato, porque la expulsó solo por hacer algo bien, que fue votar en contra del embargo que Estados Unidos sostiene hace más de 6 décadas sobre
nuestro hermano país, Cuba. Claro, Claro, sí, sí, sí. Contanos un poco, Jesús, de tus libros, ¿de qué se de trata? qué se tratan, bueno, cómo surgieron. Excelente pregunta, les agradezco por hacer énfasis en la auditoría de estas obras. El primero fue sobre el tercer gobierno peronista, que ha sido muy denostado porque veo que hoy en día se reivindican mucho derechos sociales, siempre se pone en lo más alto de la cúspide de la concientización y de la viralización del movimiento feminista, y como que nunca me quedó claro por qué siempre se olvidan de la primera presidente mujer que tuvo la historia de la humanidad y Argentina en particular. Hablo ni más ni menos de María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, la tercera y última esposa de Perón, que fue presidente entre el 1 de julio del 74 y 24 de marzo del 76, cuando fue depuesta de los tres poderes por el proceso de organización nacional, derrocada por el general y dictador Videla. Y la verdad que al libro lo titulé, creo que si no me equivoco se lo envié a A Sofía. nuestra querida periodista Sofi, y lo titulé Una presidente demonizada, porque la han Sí. injuriado y calumniado mucho, y la verdad que trato de hacer un reivindicamiento, un homenaje a su figura por tantas difamaciones que ha recibido en su contra, porque la hemos escuchado a Cristina Kirchner, a quien obvio que valoro mucho su gestión, más la primera, pero eso ya requiere un análisis más profundo de su primera legislatura, pero ella fue la primera en ser reelecta directamente en primera vuelta en 2011, pero en términos históricos la primera fue Isabel si hablamos de un país que cuenta con un sistema político republicano y federal y presidencialista, porque ha habido monarcas, ha habido primeras ministras, pero la primer jefe de Estado la tuvimos nosotros, porque cuando votás a una fórmula con un binomio, sabés que en el caso de que el presidente cese su cargo, ya sea por difusión o se licencie por salud, sabés que el vice está preparado para asumir la máxima magistratura de la nación y siguió la línea de sucesión, así que tuvo muchos logros, más de 20 en materia de soberanía, como la pobreza rondaba según el INDEC el 4%, 2,7% aproximadamente la desocupación, seguíamos siendo un país industrializado, estábamos a niveles de países primormundistas europeos, y algo que el relato liberal no quiere reconocer, y quise plasmar un poco ese revisionismo para saber de dónde provenimos, porque también fue artífice de muchas leyes como la ley 20.744 de contrato de trabajo, aún vigente, que con la ley base de puntos de partida que envió el Ejecutivo Nacional actual, o sea, mi ley, en diciembre del año pasado, quiso modificar, y la verdad que estamos viendo un ataque a la clase trabajadora y obrera sin precedentes, y yo creo que nos para en un punto de inflexión, y es como que quise retornar un poco hacia el pasado más reciente, hace medio siglo precisamente, y quise llamar a la reflexión por un cambio de paradigma que estamos padeciendo, porque no podemos avanzar hacia el futuro para forjar un buen porvenir si nos olvidamos del pasado, porque estamos siendo condenados en el presente. Claro, muy bien. Para que llegue a ser presidenta Isabelita Perón, ¿vos crees que fue importante ahí el paso, como ese caminito se abrió con Eva Perón? Precisamente, a pesar de que reconozco que Isabelita, yo estoy de acuerdo en ese consenso que se lleva a través de historiadores de que quizás no estaba tan preparada, es más, en personalidad no tenía la carisma que caracterizó a Evita en algún momento. Yo creo que trató de emularla y no tenía tanta grandeza, pero a diferencia de Evita, ella no era ambiciosa, llegó por comodidad, pero contaba con 18 años de estar casada con el general, y el mismo general Perón llegó a decir,
ella fue mi mejor alumna, le enseñó sobre historia. No olvidemos que Perón en la década del 30 fue profesor de la escuela militar, y también le enseñó un poco de esgrima, un poco de táctica militar, y le empezó a enseñar a cómo desarrollarse en oratoria, empezó a acaparar mucha prensa, inclusive en los 60, cuando el general estaba... Todo eso le enseñó el general Perón a Isabelita Perón. Exactamente, y quien puede afirmar esto con mayor veracidad y fuentes fidedignas es el biógrafo de Isabel Perón, Diego Massieri, un historiador que yo admiro mucho, también escritor, que tiene contacto con ella vía correspondencia epistolar, que comparten hasta llamadas, y hasta la CGT hace un año hizo un reivindicamiento de su figura cuando Isabelita cumplía 92 años, porque aún está viva, no nos olvidemos de ese hecho puntual y trascendental. Reside en Madrid, España. El ANSES le gira más de 3 millones de pesos, hace la conversión en euros, que es la moneda española, que le corresponde, que es la pensión de por haber ejercido la presidencia. No olvidemos que pasó más de 5 años de ostracismo, que tuvo simulacros de ejecución, casi le envenenan. También esto se puede ver más plasmado y está haciendo hincapié Julián Trosberg en lo que fue el documental de Una casa sin cortinas, que inclusive ganó un premio, y yo como que después de esto no podía dejar de negarlo y como que hacerme el distraído y fingir demencia, porque necesitábamos reconstruir esta verdad, porque muchas de esas leyes siguen estando vigentes y el actual régimen las quiere modificar. Algo que le puedo criticar a ella es que durante su presidencia se vivió lo que se conoce como el Rodrigazo, que fue un ajuste brutal llevado a cabo por su ministro de Economía, Celestino Rodrigo, que lo hizo en pleno invierno, en julio del 75, lo que derivó el primer paro general de la CGT y la Central Obrera a un gobierno peronista. Duró 48 horas, exactamente 2 días, y culminó con la renuncia de este ministro, que provenía de la ortodoxa, del lado más reaccionario y derechista de las vertientes del peronismo, que estaba dividida en dos. Y también renunció López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, que dice que ella fue muy influenciada por él, más conocido como el Brujo, pero en realidad ella no lo designa. Él es designado recién el 25 de mayo del 73, cuando Héctor Cámpora, también presidente peronista, que asumió con el 49% de los votos, había ganado. ¿Se acuerdan de ese famoso eslogan setentista? Cámpora al gobierno, pero en el poder, Sí, sí. para romper totalmente la proscripción. Bueno, en realidad Cámpora lo designa. Obviamente que la comitiva de Perón y lo que es el Congreso Justicialista también es como que lo propuso porque pesaba fuerte. Durante el exilio había sido mayordomo y guardaespaldas del matrimonio Perón, pero el que le da un cargo es Cámpora, y es como que quien dice la izquierda se condenó sola porque había mucha infiltración en ese tiempo. Y conozco las caras de la misma moneda porque en mis ancestros, en mi familia, mirando en todo el árbol genealógico, tengo una tía que perteneció a la fila de montoneros en la facción social, no tan revolucionaria, pero había preparación de armamento, y lo que era la vigencia de un gobierno dictatorial como fue el de Lanús, ahí se justificaba la lucha contra la represión, pero luego ya alzarse en armas en contra de un gobierno constitucional como fue el de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel, ya fue pasar a la clandestinidad, y que era un mal necesario porque se podría haber discutido sin violencia, aunque para nada se justifica la represión de lo que fue luego la dictadura. Y ya el antecedente de violencia sabemos que viene del 55 con los bombardeos de Plaza de Mayo, cuando se instauró la dictadura de la Revolución Libertadora, entre muchas comillas, rebautizada peyorativamente
por el peronismo por la fusiladora, luego de los fusilamientos ilegales de José Luis Suárez, Sí. esta ciudad bonaerense, en lo que fue durante el 56. Pero ahí está el ciclo de violencia. Ahora, que hoy en la actualidad surcan figuras como la vicepresidente Villarroel, que reivindica esos atentados, que inclusive haya visitado el propio Videla en los penales. No puede equipararme un delito regular como matar al del Estado, porque solamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Recientemente vimos cómo la ciudad de Buenos Aires, cerca del Congreso, Avenida Irigoyen, apareció totalmente empapelada con carteles que muchos sectores del peronismo la quieren ver como nacionalista, y ella no es nacionalista, ella está más cerca del proyecto político y dictatorial y liberal del dictador y almirante Macera, que inclusive negó los 30.000 desaparecidos, como en la causa 12 y 13 de lo que fue el juicio que llevó a Estracera a la Junta Militar en el 86, que también inició el doctor Alfonsín a través de la CONADEP. ¿Cómo me podés concebir que se trate de un nacionalismo? En todo caso será un nacionalismo de exclusión, porque la verdad es que es un nacionalismo antiobrero. No me pueden emular el mismo nacionalismo de Giorgia Meloni en Italia, que cuando ella era más joven tiene declaraciones polémicas, está reivindicando al dictador Benito Mussolini, pero Villarroel está muy lejos del nacionalismo de inclusión, porque la verdad que nunca le escuché hablar de la palabra democracia. Ahora le valoro que inauguró un busto de Isabelita en lo que es el Congreso, porque ella como vicepresidenta le corresponde la titularidad de la Cámara del Senado, pero que inclusive se juntó con Isabel, si habrán visto, no sé, ustedes en las redes, que la verdad que los liberales se sorprendieron y andan muy preocupados porque piensan que están más al lado del peronismo. No, señor, ella está más al lado en todo caso de un conservadurismo, de un nacionalismo bastante sectario, fanatizado. Se quejaban de los kirchneristas, pero cuando a ellos le haces una crítica constructiva, saltan a la yugular, saltan como leche hervida. Y sinceramente creo que intenta un golpe palaciego el actual vicepresidente. No tengo dudas, pero tampoco pruebas, porque lo dijo la misma diputada Lilia Lemoine. Y yo creo que ¿Vos crees se que van a sea, seguir llevando. vos crees que sea Jesús como estrategia de las ultraderechas otra vez? ¿Sería como la nueva estrategia siguiente? Efectivamente, yo creo que Victoria, por más que lo niegue, porque no le conviene en términos electorales, va a pasar a la historia como ser la Chacho Álvarez 2.0. Recuerden que cuando en el 2000, cuando renuncia Chacho Álvarez, vicepresidente de la Rúa, cuando conformaron el gobierno de la Alianza, renuncia tras un escándalo de lo que se conoció como las coimas, que estaba presentando el Ejecutivo para aprobar un proyecto, que habían sobornado radicales indecisos que respondían más a la señora y líder política Mejey, y otros que respondían más a Chacho y otros a la Rúa. Y yo creo que ahora Villarroel se distancia mucho de Milei, pero esto viene desde un inicio. Ganan las elecciones y ¿qué le prometió Milei a Victoria Villarroel? Te vamos a dar la cartera ministerial de Seguridad y Defensa. Iba a ser la primera vicepresidenta de la historia en manejar dos ministerios. ¿A quién se los termina dando? A Burlich, no olvidemos su pasado de montonera. ¿Cuál panqueque se pasó por todos los gobiernos? Después se quejaban de Massa. Y bueno, al final esas cartelas se las terminan dando a la doctora Burlich y a Petri. Petri, Sí. como abogado, ¿qué puede tener de formación y preparación? No sabe nada, lo único que sabe es vestirse como Rambo y sacarse fotos con el portaaviones USS Washington, que estuvo recientemente
en el río Paraná y en el río de la Plata, constantemente viven provocándose. Y recientemente, el 20 de noviembre, conmemoramos la batalla de Vuelta de Obligado, cuando el gobernador Rosa, durante el siglo XIX, 1845, echó a la fuerza anglo-francesa. Y aunque fue una derrota pírrica, por lo menos en términos diplomáticos ganamos. Luego Argentina, 7 meses posteriores, en junio, si no me fallan los cálculos, tuvimos en la batalla de... ahora me voy a acordar del nombre. En esa batalla tuvimos nuestra revancha, si se quiere, y les ganamos. Nosotros tuvimos solo un muerto, ellos tuvieron 100, y este gobierno no reivindica para nada la soberanía, todo el patrimonio lo están vendiendo. Jesús, quería hacerte una pregunta, ya que estamos hablando de la vicepresidenta. ¿Vos creés que Victoria Villarruel está construyendo una alternativa para a futuro enfrentarse con Javier Milei? Eso por un lado. Y esa construcción, ¿creés que va a incluir no solamente sectores de derecha no peronistas, puede ser, digamos, la familia militar, sino también sectores de la derecha peronista más conservadora? Por supuesto, no tengo la menor duda. Inclusive me atrevo a admitir y declarar, sin pelos en la lengua, que está más cerca de Guillermo Moreno, a quien yo admiraba, pero la viene pifiando. Lamentablemente son compañeros que se fueron alejando un poco del campo nacional y popular. Tenés también a Biondini, que era de el Frente La Patria, pero también es como que van resquebrajando su imagen, porque se están acercando a un autoritarismo bastante feroz. Martina Yerbe también, que son grandes cuadros nacionalistas auténticos de inclusión, pero están cerca de la vicepresidente, que están desglosando un entramado para el 2025. Ahora lo que voy a decir son fuentes del propio Clarín, ni más ni menos, pero quieren acabar con el Estado de Derecho, y no solo para abolir todos los consensos democráticos. También tenemos, por ejemplo, que Milei piensa en las elecciones legislativas del 2025, las PASO más concretamente, que como no le alcanza el quórum en ambas cámaras del Congreso para eliminarlas, está ideando un plan. No quiere depender más del PRO. Durante la campaña electoral dependió de la fiscalización de Macri. Ahora lo que busca es buscar otros aliados, pero se va cada vez más hacia una derecha recalcitrante y extremista, en donde la mires por distintas vertientes. Por ejemplo, escuché que quiere hacer como en otros países, rediseñar el sistema político y cambiar el paradigma argentino electoral, reformando inclusive la Constitución, porque quiere prolongar de nuevo el mandato presidencial de 4 a 6 años. Por supuesto, esto salió hace 3 días y nadie salió a desmentirlo, y esto me preocupa. Yo no creo que los del PRO sean tan antidemocráticos como para permitirle esto, porque si él da el batacazo nuevamente y que nadie se haga el sonso porque está subiendo su imagen positiva, pese al terrible y férreo ajuste que está llevando a través de la macroeconomía y de las cuentas tributarias y fiscales de la nación, pero le están dando los números, subió su imagen positiva del 50% al 59% según distintos sondeos, tanto públicos como privados. Está asustado porque Victoria Villarruel, la vicepresidenta, tiene más imagen positiva que él y se convierte como en su adversaria. Y yo creo que Victoria Villarruel está cerca de un peronismo más ortodoxo y conservador al estilo setentista. No por algo se reunió con Isabel Perón,
no por algo no condena, porque son sus amigos. ¿Por qué deja que un montón de diputados y senadores se reúnan con los amigos de Checolat, los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad? Yo me asusto, la verdad, porque las nuevas generaciones no dimensionan el terror que significa tener este tipo de derechas en el poder, porque no es la derecha que podemos admirar de Macron en Francia, la derecha dialoguista como es Trump, que es proteccionista, la derecha de Giorgia Meloni en Italia, es gente más conciliadora, sana para dialogar. En cambio, ellos reprimen al que piensa diferente. Recientemente reprimieron en la capital federal al personal de salud y docente. Ahora, si vas a reclamar, te criminalizan el derecho a huelga. La verdad que están violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra los derechos y las garantías de los trabajadores. Está creciendo más la informalidad. ¿Cuántos individuos se rompen el lomo y no llegan a fin de mes? No te digo que con Massa hubiésemos estado mejor, pero la variable del ajuste, él prometió que no se iba a concentrar en los jubilados, en el laburante de a pie, en los estudiantes. Una vez exhorto al gobierno y pido que por favor el ajuste venga un poquito más para este lado, no para las clases de abajo. Claro, pero él también le debe un favor a Galperín, el empresario dueño de Mercado Libre, porque recibe 100 millones de dólares mensuales de parte de este gobierno. Claro, se quejan de los planeros VIP, de las pobres personas que cobran 50.000 pesos de asignación, pero nadie toca el impuesto de la ganancia de los jueces, nadie toca a los grandes monopolios. Es ahí donde está el foco. Recientemente están haciendo halago también en términos de seguridad, que está bajando el índice de homicidio. Dicen que quieren enfrentar el narcotráfico. ¿En serio? Yo recientemente cumplí 18 años. ¿Se van a centrar en meter presos a chicos de 12, 13 años bajando de imputabilidad? ¿Por qué no hacen una auditoría y no estatizan los puertos? Ahí es donde entra toda la droga. Yo no sé qué está haciendo el ministro Petri, la verdad. Que vuelvo a reiterar, no tiene ningún tipo de formación militar para ser ministro de defensa. Y lo digo sin filtros. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Estamos en la cuarta fase de un gobierno neoliberal después de lo que fue la dictadura, el menemismo, el gobierno de la Alianza, el de Macri y ahora este. Pero este es más violento. No va a quedar nada cuando regrese otro gobierno popular a tratar de reorganizar todo, porque están vendiendo todo. En 11 meses, la pobreza, dejate de joder, subió del 40% a un 52%, más de 11 puntos, lo mismo con informalidad. Cerraron miles de empresas. El índice de desocupación se duplicó. Cancelaron las becas Progresar. Cancelaron el plan de viviendas 1 y 2 Procrear, que había sido un estímulo para reducir el déficit habitacionario y había sido diseñado por Cristina Kirchner. Luego fue desfinanciado por Macri y luego como que el expresidente Alberto Fernández, por más que haya tenido muchos puntos negativos, es una de las pocas cuestiones que les podemos reivindicar, si se quiere, pero ahora no tenés ni una política pública. Está atacando a los gobernadores, le está sacando la coparticipación. Se manejan por la violencia, la extorsión, el chantajismo. La verdad que no sé en qué va a terminar esto. Esto para mí, que no se asuste nadie, esto va a ser una dictadura, porque si reforman la Constitución y llegan a ganar las elecciones legislativas de octubre del año que viene, va a prolongar el mandato, inclusive va a eliminar la figura del vicepresidente. ¿Por qué le están dando más poder a la hermana, Karina Milei? Karina Milei, ¿qué estudió? ¿Se hizo una magisteria en relaciones públicas? Nunca vi el currículum vitae de ella. Está bien, es muy honrado lo que hizo, muy digno de ser pastelera. Ellos creen mucho en el mérito, esto se llama movilidad social ascendente.
Miren, llegó del eslabón más bajo, que inclusive hasta participó en un programa de Guido Casca en el 13, acompañando al hermano que un día invitó a Leonardo Fabio, y miren, llegaron al estamento más alto. Y supuestamente el padre venía de una familia humilde, siendo chofer de colectivo. Nos comimos ese relato en vano, porque terminó siendo empresario, no trabajador, y por supuesto a Norberto Milei le está beneficiando con los subsidios. Subsidio que le saca al laburante de a pie, y ahora el boleto de colectivo se duplicó, y yo solo estoy relatando y soy realista, pero ustedes que son de Córdoba, obvio que lo tienen más caro porque se mide por kilometraje y el interior siempre es más desfavorecido. Recordemos que Córdoba es la provincia más poblada de Argentina, después de Buenos Aires, en términos de densidad poblacional y de demografía, y están siendo muy injustos, el interior está siendo muy castigado, y yo creo que Argentina se dice federal, pero tendríamos que revisar los manuales, ya que tanto quiere tergiversar y modificar la propia Carta Magna, que él juró como presidente respetar, y no lo está haciendo porque no la tolera. Bueno, yo creo que si hay que volverla a releer, habría que federalizar nuevamente el país, porque no puede ser que las provincias reciban menos de lo que producen. Acá me gustaría parafrasear y citar al general Penón: es inconcebible que una comunidad que está todo por hacerse, no puede ser que consumamos menos de lo que vamos a producir. Argentina tiene todo para ser un país manufacturero y solamente somos proveedores de materias primas. ¿Por qué tenemos que exportar el cuero cuando podemos diseñar el zapato? Esto está bien, inclusive si mira los libros de Felipe Piña, el historiador, que yo admiro mucho, cuando Belgrano era secretario de Comercio en el siglo XIX del Consulado de Buenos Aires, él mismo lo proponía: para civilizar el país y no ser barbarie, teníamos que hacer esto, no depender de mercados europeos, como ahora Milei, que se alineó geopolíticamente a Israel y Estados Unidos. Es como al cigarrillo, todo lo que te dijo lo cumplió, excepto que no iba a tocar los subsidios y las tarifas del transporte y de los servicios energéticos, y lo está haciendo. Ahora salió una noticia de que el 16% de los usuarios de AISA, de la empresa de agua, si no pagan, casi 1 millón de usuarios, se van a cortarle dicho suministro. ¿No era que el agua era un servicio esencial, público, al cual todos tenemos derecho? La propia ONU, en su carta de derechos, te lo garantizan. Bueno, Pero ¿por qué, si te lo garantiza, no les parece raro que se cotice en bolsa en Wall Street, en los mercados bursátiles de Estados Unidos, en New York? Me parece que hay una conjetura que se sobreentiende, pero mucho niegan la realidad. Así como también son negacionistas de la última dictadura porque niegan los 30.000 desaparecidos, también su discurso liberal es medio raro, porque también vive citando a Milton Friedman, pero Milton Friedman en ningún momento quiere un Estado ausente. Milton Friedman inclusive cree que existió el neoliberalismo. Este gobierno descree eso y quieren cambiar los diseños curriculares en las escuelas. Si pudiesen, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque cada provincia es autónoma en lo que es presupuesto y diseño curricular, pero si pudiesen, acabarían con todo lo previamente ya reglamentado, pero saben que van a tener una férrea oposición en las calles, en el Parlamento, claro. aunque hay uno que otro diputado vendido y que fue coimeado. La verdad Creo que este es un mucho, análisis que podemos hacer contemporáneamente. mucho que decir. Nada bueno. Jesús, nos está pisando la hora, pero queremos seguir escuchándote. Será en la siguiente